últimas noticias, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio insta que se nombre nuevo presidente en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en el exilio determinó esta semana que el gobernante Nicolás Maduro dejó de ser el presidente legítimo de Venezuela y que la Asamblea Nacional está en la imperiosa necesidad de nombrar a un nuevo jefe de Estado para restaurar el orden democrático del país petrolero. Pero el pronunciamiento genera un serio problema para los diputados de la oposición que controlan la Asamblea Nacional, quienes estando dentro del país podrían pasar a ser víctimas del aparato de represión de un Maduro que aún sostiene las riendas del poder en el país. El pronunciamiento del TSJ fue respaldado el jueves por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien la calificó de coherente con las posiciones adoptadas por los países miembros del bloque regional. Y expertos coincidieron en que establece una fórmula legal para tomar acciones que presionen la salida de Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia está señalando el camino de lo que jurídica y democráticamente debería suceder en Venezuela, opinó desde Miami el exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Pero los expertos se preguntaban si los diputados de la oposición asumirán el riesgo de dar el paso, al igual que cualquier persona que sea nombrada como presidente dentro de Venezuela, ya que todos ellos podrían correr peligro frente a un régimen dictatorial que ha demostrado no tener reparos en encarcelar opositores tras acusarlos de conspirar para derrocarle. Cualquier presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional tendría que salir de inmediato del país para no ser encarcelado, dijo Sánchez Berzaín. Los magistrados del TSJ, quienes conocen en carne propia el alto costo de desafiar al régimen, viéndose forzados a salir al exilio bajo amenaza de terminar en las cárceles de Maduro, determinaron que hay múltiples razones constitucionales para declarar formalmente la existencia de un vacío institucional en la presidencia, incluyendo el hecho de que ya fue suspendido por la Asamblea Nacional y que enfrenta cargos por corrupción vinculados al caso Odebrecht. Pero aún más. La pretendida reelección de Nicolás Maduro Moros en un proceso electoral declarado previamente nulo e irrito, hace que sea inexistente su actual titularidad presidencial y nulos de nulidad absoluta todas sus ejecutorias, nacionales e internacionales, posteriores 17 de abril del 2018, resaltó el pronunciamiento. Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ. En el exilio, explicó que aunque Maduro aún ejerce el poder de facto en Venezuela, el líder bolivariano ya no representa de Venezuela y su firma no tiene ningún valor, ningún efecto jurídico. Como consecuencia de eso, hay que promover la transición constitucional y aplicando extensivamente la norma constitucional del artículo 230 de la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional, en forma de su presidente, llenar el vacío de poder hasta tanto se produzca un cambio por medio de un proceso de elecciones, agregó en una entrevista telefónica. Según la Constitución venezolana, el cargo de presidente pasaría automáticamente al vicepresidente del país, un puesto que actualmente está siendo ocupado por la recién nombrada Delcy Rodríguez. Pero Rodríguez fue colocada por Maduro, que ocupa ilegítimamente el cargo, lo que significa que su vicepresidencia también es ilegítima, opinó el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar. Aquí debería transitoriamente ocupar la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional, mientras se discute dentro de la Asamblea qué es lo que se hace, ya sea la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales o si se nombra un presidente que cumpla el tiempo que falta para terminar el periodo, explicó. Es obvio que cualquier presidente a ser nombrado por la Asamblea tendría que salir del país para tratar de conformar su gobierno desde el exterior mientras Maduro continúa gobernando dentro del país, siempre y cuando continúe contando con el respaldo de los militares. Pero los expertos dijeron que el nombramiento de un presidente interino por parte de la oposición no debe ser visto solo como un hecho simbólico. Un gobierno en el exilio internacionalmente reconocido podría romper conexiones importantes del régimen con la comunidad internacional en escenarios como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, señaló Sánchez, un exministro boliviano. El que su legitimidad sea desafiada tan abiertamente podría impactar económicamente al régimen, poniendo en peligro cualquier posibilidad de recibir más ayuda financiera de gobiernos amigos, como lo ha estado buscando desesperadamente para mantenerse en medio del colapso económico del país y las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y Europa, dijeron analistas. Y también podría tener repercusiones políticas. Un
un gobierno en el exilio pasaría de inmediato a convertirse en un gobierno de transición, disipando temores de que una abrupta salida de Maduro podría provocar un vacío de poder que conduzca a una guerra civil, agregaron los expertos. Agencia F. Últimas noticias, te invitamos a que continúes viendo los vídeos de nuestro canal. De facto en Venezuela, el líder bolivariano ya no representa de Venezuela y su firma no tiene ningún valor, ningún efecto jurídico. Como consecuencia de eso, hay que promover la transición constitucional y aplicando extensivamente la norma constitucional del artículo 230 de la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional, en forma de su presidente, llenar el vacío de poder hasta tanto se produzca un cambio por medio de un proceso de elecciones, agregó en una entrevista telefónica. Según la Constitución venezolana, el cargo de presidente pasaría automáticamente al vicepresidente del país, un puesto que actualmente está siendo ocupado por la recién nombrada Delcy Rodríguez. Pero Rodríguez fue colocada por Maduro, que ocupa ilegítimamente el cargo, lo que significa que su vicepresidencia también es ilegítima, opinó el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar. Aquí debería transitoria. Los magistrados del TSJ, quienes conocen en carne propia el alto costo de desafiar al régimen, viéndose forzados a salir al exilio bajo amenaza de terminar en las cárceles de Maduro, determinaron que hay múltiples razones constitucionales para declarar formalmente la existencia de un vacío institucional en la presidencia, incluyendo el hecho de que ya fue suspendido por la Asamblea Nacional y que enfrenta cargos por corrupción vinculados al caso Odebrecht. Pero aún más. La pretendida reelección de Nicolás Maduro Moros en un proceso electoral declarado previamente nulo e irrito, hace que sea inexistente su actual titularidad presidencial y nulos de nulidad absoluta todas sus ejecutorias, nacionales e internacionales, posteriores 17 de abril del 2018, resaltó el pronunciamiento. Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ. En el exilio, explicó que aunque Maduro aún ejerce el poder dadas por los países miembros del bloque regional. Y expertos coincidieron en que establece una fórmula legal para tomar acciones que presionen la salida de Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia está señalando el camino de lo que jurídica y democráticamente debería suceder en Venezuela, opinó desde Miami el exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Pero los expertos se preguntaban si los diputados de la oposición asumirán el riesgo de dar el paso, al igual que cualquier persona que sea nombrada como presidente dentro de Venezuela, ya que todos ellos podrían correr peligro frente a un régimen dictatorial que ha demostrado no tener reparos en encarcelar opositores tras acusarlos de conspirar para derrocarle. Cualquier presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional tendría que salir de inmediato del país para no ser encarcelado, dijo Sánchez Berzaín. Ocupar la presidencia al presidente de la Asamblea Nacional, mientras se discute dentro de la Asamblea qué es lo que se hace, ya sea la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales o si se nombra un presidente que cumpla el tiempo que falta para terminar el periodo, explicó. Es obvio que cualquier presidente a ser nombrado por la Asamblea tendría que salir del país para tratar de conformar su gobierno desde el exterior mientras Maduro continúa gobernando dentro del país, siempre y cuando continúe contando con el respaldo de los militares. Pero los expertos dijeron que el nombramiento de un presidente interino por parte de la oposición no debe ser visto solo como un hecho simbólico. Un gobierno en el exilio internacionalmente reconocido podría romper conexiones importantes del régimen con la comunidad internacional en escenarios como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, señaló Sánchez, un exministro. Últimas noticias. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio insta que se nombre nuevo presidente en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en el exilio determinó esta semana que el gobernante Nicolás Maduro dejó de ser el presidente legítimo de Venezuela y que la Asamblea Nacional está en la imperiosa necesidad de nombrar a un nuevo jefe de Estado para restaurar el orden democrático del país petrolero. Pero el pronunciamiento genera un serio problema para los diputados de la oposición que controlan la Asamblea Nacional, quienes estando dentro del país podrían pasar a ser víctimas del aparato de represión de un Maduro que aún sostiene las riendas del poder en el país.
El pronunciamiento del TSJ fue respaldado el jueves por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien la calificó de coherente con las posiciones adoptadas